gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de CRTV, llegando a lo largo y ancho del país, a través de los canales de cable del interior, canales de cable de Montevideo y DirecTV. También un programa que queda accesible a quienes quieran verlo y reverlo en el canal de YouTube del Plan Agropecuario. Les comentamos que vamos a tener un programa por demás interesantísimo, con varias notas, la palabra de los técnicos del Plan Agropecuario y de otras instituciones. Estuvimos por el CIEDAC, el Centro de Investigación del Secretariado Uruguayo de la Lana, allí en Cerro Colorado, en Florida, para conocer la experiencia del riego en pasturas implantadas. Sobre esto vamos a estar charlando, entre otras cosas, en el programa de hoy. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Compartimos los avances. En el programa de hoy vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Emilio Duarte sobre el estado de las pasturas y del ganado en el departamento de Salta. En el marco del programa ganadero de actualización técnica del equipo del Plan Agropecuario, conversamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre esta instancia realizada en el Centro de Investigación del Secretariado Uruguayo de la Lana en Cerro Colorado. Con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Masili del Secretariado Uruguayo de la Lana charlamos sobre la experiencia del riego de pasturas implantadas que tiene el SUL en Cerro Colorado. Charlamos con Julio Perrachón, técnico del plan, sobre la posible escasez de semillas de verdeos de verano y cuáles son las alternativas que tienen los productores. Conversamos sobre ganadería regenerativa, una propuesta conceptual que propone el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Qué es y por qué se está estudiando este tema? A eso se refiere el ingeniero agrónomo Oscar Blumeto. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Emilio Duarte, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Salto, para conocer cuál es el estado de las pasturas implantadas, del campo natural y de los ganados en esa zona del país. Gracias a la información brindada por los productores podemos hacer un análisis de lo que es la evolución de la situación del pasto y los ganados durante todo el invierno. Hemos tenido un retroceso normal de lo que son la altura de pasto. En general, estos meses, o sea, sobre fines de agosto, principio de septiembre, son los momentos en donde menos pasto podemos estar esperando ver. Ya que las tasas de crecimiento durante el invierno son muy menores, los animales siguen consumiendo, por lo tanto, esa altura inicial del invierno decae hasta finales del invierno, que es donde estamos hoy. Claramente, esta situación de menos pasto para este año en particular es de mucho menos pasto, ya que tenemos los efectos de la sequía, o sea, menos lluvias durante la primavera-verano, lo que han determinado que se haya entrado al invierno con bastante menos pasto de lo ideal, digamos. Entonces, hoy, sobre fines de invierno, inicios de primavera, la situación de altura de pasto es bastante crítica, al igual que la condición corporal de los animales que, en vez de haber cumplido el objetivo estacional del invierno, que es mantener condición corporal, comenzaron ya el invierno con una condición corporal bastante menor y no la han podido mantener. Por lo tanto, también sobre fines de invierno, inicio de primavera, la condición corporal de los animales, especialmente las vacas de cría, está bastante por debajo del óptimo. Eso nos lleva a comenzar una estación de partos. Ya ha empezado la aparición de las vaquillonas, que han sido entoradas el año pasado en el mes de noviembre, y estamos empezando con la aparición de las vacas de cría multíparas, que fueron entoradas a partir del mes de diciembre pasado. Y esa condición corporal, de alguna manera inferior a lo normal, es lo que determina que la probabilidad de preñez en el próximo entore sea bastante menos a lo que deseamos normalmente. Eso nos permite ya decir que todos los productores, la gran mayoría de los productores ganaderos tendrán que comenzar a evaluar alternativas tecnológicas como el destete precoz, de forma de que los indicadores de producción no sigan siendo inferiores, ya que el porcentaje de preñez ya pasado en algunos casos en particular
ha sido bastante menor también a los objetivos planteados. Eso es un gran panorama de lo que es la región, especialmente no solo de Salto, sino también Artigas, quizás un poco de situación peor aún, y Paysandú y Río Negro con una situación un poco mejor. Pero en la gran generalidad, una escasez de pasto bastante importante y una condición corporal por debajo de lo deseado. El invierno ya transcurrido fue un invierno bastante benévolo. Los fríos no fueron intensos, o sea, la temperatura media y la temperatura mínima no fueron inferiores. Tampoco hubo presencia de temporales, que es la combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas. O sea que fue un invierno benévolo que ayudó un poco a esa situación que comentábamos de bajo pasto. Ya sobre los meses de septiembre, las tasas de crecimiento van a empezar a reponerse. Ya entramos en la primavera, los niveles de humedad del suelo son normales. Seguramente la situación vaya a cambiar. Lo que sí podemos decir que no vamos a esperar situaciones óptimas en lo que refiere a la relación entre el pasto y la necesidad de pasto hasta pasada mitad de primavera por delante, o sea, sobre fines de octubre y noviembre recién vamos a estar viendo que la situación, vendríamos a decir, del índice sobre el plato de comida se empiece a normalizar en el promedio de los casos. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. Como comentábamos, estuvimos en el CIEDAC, el Centro de Investigación del Secretariado Uruguayo de la Lana, en Cerro Colorado, departamento de Florida, en el marco del programa ganadero, esta reunión institucional de técnicos para realizar actualización de determinados temas que pueden servir para el trabajo habitual de los extensionistas del plan agropecuario. Sobre esta actividad que se desarrolló en ese centro de investigación conversamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, uno de los organizadores de esta actividad. Estamos terminando un nuevo programa ganadero, que es una instancia de discusión hacia la interna del plan, que se hace mensualmente. Justo ayer, escuchándolo a algunos de los técnicos más antiguos, se hace 22 años, se hace esta instancia que se hace una vez por mes,
Y bueno, en este caso a la Regional Litoral Centro le tocó a organizar su programa ganadero anual. Y la temática que buscamos para este programa ganadero fue el tema de riego de pasturas, y es por eso que decidimos venir al CIEDAG acá del sur, en Cerro Colorado, Florida, donde ya hace más de 10 años que están con 2 sistemas de riego, tanto por pivot como otro riego por gravedad, como un lugar donde poder ver algo de riego, tener algo de información, y a partir de ahí generar una discusión a la interna sobre esta tecnología, que siempre hay consulta de los productores por el tema riego, pero con episodios de seca como el pasado, esa cantidad de consultas aumentan, y bueno, de la regional nos pareció un tema interesante a intercambiar con colegas del plan, y también participaron técnicos de INEA y del sur. Primero el sur nos presentó los datos que ellos tienen de lo que es el sistema de riego que llevan, tantos datos de producción de materia seca como costos, inversiones que ellos han tenido, y resultados de producción de carne. Y además visitamos los 2 sistemas de riego que les comentaba. Hay un pivot móvil, ese pivot riega más o menos unas 2 hectáreas en cada posición, y en total tiene una capacidad de 15 hectáreas de riego, es móvil como ya dije. La represa que ellos tienen, que es de unos 7 hectáreas de espejo de agua y 132.000 metros cúbicos, daría para unas 45 hectáreas de riego, y a su vez tienen un riego por gravedad, que lo están haciendo por vía de mangas, que la represa daría para 30 hectáreas, pero hoy lo que están regando son 2 hectáreas, y bueno, ellos en estos 15 años han ido probando distintas mezclas forrajeras y pasturas, para ir viendo cuáles son las que más se adaptan a lo que puede ser un sistema de riego. Capaz que lo más importante es que desde el punto de vista de la investigación y de certezas tecnológicas falta mucho recorrido. No hay, hacemos mucha comparación a veces con agricultura. En agricultura la tecnología del riego es una tecnología que está más instalada, donde hay mucho más indicadores productivos de qué regar, cuánto regar, cómo regar. Hoy en ganadería y en riego de pasturas hay un debe bastante importante, eso es lo que vimos, pero no así hay experiencias que los distintos técnicos del plan conocen a nivel país de riegos exitosos, que se podría hacer hasta algún raconto de todos esos, pero sí con una generalidad. La mayoría de esos riegos no hay una inversión pensada en riego en pastura, sino que muchos de esos riegos vienen con inversiones ya amortizadas por otros rubros, como pudo haber sido en algún momento el arroz en ciertos predios, y hoy se usan esas represas arroceras para riego de pasturas. La primera recomendación, y que yo me llevo, que capaz que el tema de tener el agua, que a veces parece ser la primer limitante, no es la primer limitante. O sea, es fundamental tener el recurso agua para poder regar, es fundamental tener suelos aptos para riego, pero después de eso sería fundamental que el productor se acerque a otros productores o a técnicos, que pueda conocer distintas experiencias que haya en el país, porque hay toda una complejidad, tanto desde el punto de vista operativo, recursos humanos, necesidad de maquinaria, para llevar el riego adelante, que al final capaz que son mucho más complicadas que hacer el agua. Capaz que hacer una buena represa para tener agua no es lo complicado, sino toda la operativa diaria de riego y de maquinaria que se precisa puede ser la parte más difícil, y a eso sumarle que desde el punto de vista técnico no hay coeficientes claros como para guiar al productor en lo que puede ser la inversión y el retorno económico. Bueno, el programa ganadero es una instancia que yo siempre valoro muchísimo como técnico desde el momento que entré, primero porque es un lugar donde uno sin perder el respeto se pierden las jerarquías y se puede discutir de igual a igual, y hay una gran transferencia de conocimiento entre los técnicos del plan, y muchas veces se traen o productores o técnicos de afuera también a enriquecer esa discusión. Y bueno, y dentro de la institución, en lo que es el tema riego, tenemos un referente que es Emilio Duarte, que él está trabajando mucho en riego y en lo que es un proyecto de regando la ganadería del norte, que bueno, la idea es poder en el tiempo
poder tener más, valga la redundancia, más datos sobre lo que puede ser el impacto del riego en sistemas ganaderos. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. En el marco de la visita al CIEDAC conversamos con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, Juan Pablo Machili, quien se refiere a los diferentes métodos de riego que se utilizaron en este proyecto, que no es solo uno, como él nos va a estar diciendo, son varios a lo largo del tiempo, y los diferentes resultados obtenidos, ya que son diferentes las pasturas que se regaron. Producción de pasto, producción de carne y de qué manera se implementó el riego. A todo esto se refiere el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana. Desde el año 2010 se inició un proyecto de riego en pasturas conjunto con INIA. El objetivo del proyecto es evaluar distintas forrajeras y su respuesta al riego, la respuesta en lo referente a lo que es la producción de forraje y producción de peso vivo, y el análisis económico de las distintas alternativas de riego. Las alternativas de riego evaluadas fueron riego por aspersión, fueron el riego por pivot,
y también en el caso de los irripot, y también en el caso del riego por desnivel. Esas fueron las distintas alternativas de riego evaluadas, y las mezclas que se probaron desde el inicio hasta ahora fueron o mezclas de ciclo largo en base a festuca, trébol blanco, festuca y lotus macu o lotus macu, o pasturas más de ciclo corto en base a chicoria, trébol rojo, achicoria, trébol rojo y oicus, regrasa y trébol rojo. Y esas son las distintas variedades de mezclas que se han ido probando hasta el momento. El objetivo en realidad original era tener información, que hasta el momento no había mucha información de lo que es la respuesta al riego de distintas pasturas bajo pastoreo. Y entonces lo que se optó es probar aquellas más de ciclo largo que ya eran utilizadas por los productores, y también aquellas de ciclo corto, para ver su persistencia productiva y también qué niveles de productividad se podía llegar, no solo productividad de forrajes, también su productividad, de carne, y también obviamente evaluar sus márgenes económicos. En la medida que uno va utilizando los distintos sistemas de riego, va viendo en la práctica cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y ahí fuimos viendo, por ejemplo, algunas desventajas en lo que es, por ejemplo, los irripot, que tenían gran desvío o variabilidad del riego, no haciendo un riego muy uniforme por la gran problemática del viento que tenemos en Uruguay. Después, bueno, evaluamos lo que es el pivot, y bueno, a la hora de tomar la decisión de tener un pivot, también hay que ser consciente de que lleva su mantenimiento y lleva también puede tener sus roturas, que generalmente pueden ocurrir en momentos de mayor utilización o momentos de zafra. Y después lo que es riego por desnivel, que también requiere su práctica, y bueno, también, pero tiene su ventaja de no requerir, por ejemplo, lo que es determinado mantenimiento que sí requiere, por ejemplo, lo que es un pivot. El grado de inversión varía, el pivot en nuestro proyecto, ahí hay que aclarar que cada proyecto de riego es particular, pero en nuestro proyecto la inversión en lo que es el riego por pivot duplica lo que fue la inversión en lo que es un riego por desnivel. Estamos hablando de inversión, en nuestro caso, de un pivot más cercano a los $5.000, y en el caso de un desnivel más cercano a los $2.600, $1.700. Bueno, se arrancó en el 2010, bueno, en estos 13 años, lo que es el promedio de forraje son unas 15 toneladas de materia seca, y en lo que es producción de peso vivo es unos 800 kilogramos de peso vivo. Ahí lo que podemos comentar, que lo que es la productividad de forraje, vimos que la productividad mayor se dio en un segundo año o tercer año de las pasturas, o sea que lo que es la curva de producción es similar al secano. Lo que hay grandes diferencias son obviamente en los niveles productivos que uno alcanza. Sí, en la persistencia también se han marcado diferencias. Tenemos pasturas, por ejemplo, en base a lotus macu, que todavía están vigentes, una que se riega por pivot, que ya tiene 13 años, y otra que se instaló posterior, de riego por desnivel, que tiene 9 años. Y después en lo que es en base a festucas con trébol blanco, festucas con lotus macu, hemos evaluado persistencia de esas pasturas de 5 a 6 años. De las especies que hemos probado, no hay ninguna mezcla que se destaque sobre las otras. Y bueno, y lo que hemos visto, la gran ventaja de las distintas especies que fuimos probando, que mayoritariamente son C3 o especies templadas, es que uno tiene la posibilidad, obviamente, de producir en la primavera, alargar la productividad de esas pasturas en lo que es el verano, pero a su vez también tiene un aporte en lo que es en el otoño y en el invierno. En realidad, el proyecto en sí no tiene un testigo en secano. Cuando avanzó el proyecto, sí se seleccionó un potrero que se dejó regar y se empezó a utilizar como referencia de secano. En ese caso, hasta el momento, la única mezcla que hemos probado bajo riego o en secano fue una mezcla de trébol rojo, achicoria y oicus. Ahí vimos para 4 años de evaluación resultados de un aumento en lo que es la producción de forraje cercano a un 30%, y un aumento en lo que es la producción de peso vivo
más o menos en un 50%, pero es una primera evaluación. Está claro que hay que seguir evaluando más mezclas y varios años para tener coeficientes un poco más robustos. Pero lo que puedo decir como referencia, por ejemplo, en lo que es pastura, que nosotros ya habíamos evaluado en secanos acá en el CIEDAC, que la productividad en promedio andaba más cerca de las 9 toneladas. Y bueno, acá estamos hablando de llegás en promedio a unas 15 toneladas. O otras referencias de promedio pastura de secano que andan más cerca en promedio de 7 toneladas y hablando de persistencia no mucho más a 3 años. Y bueno, acá estamos hablando de persistencia de 5 a 6 años y pastura en base a festuca. Y bueno, y productividades promedio de unas 15 toneladas. Lo que hemos hecho es utilizar los coeficientes generados, coeficientes de varios años. Y bueno, lo hemos simulado en distintos predios, que ahí cambia la cosa, porque en verdad ahí el costo vos lo distribuís en lo que es la escala de predio, y ahí entra a jugar como un área estratégica, que es un seguro que vos tenés que para cumplir determinados procesos, ya sea de invernado o de recría, y bueno, tenés seguro que vas a tener una pastura en momento como el verano, que es bueno, que es muy errático la posibilidad o no de tener pasto. Sí, en realidad, por ejemplo, fue muy claro este último año, donde fue la seca fue la más importante. La realidad es que lo que veías verde era el área bajo riego. Fue un año muy desafiante. Por ejemplo, fue el año donde tuvimos los mayores milímetros regados, ya sea en el pivot como en desnivel. Se llegaban a regar 600 milímetros por desnivel y unos 400 milímetros por pivot, cuando el promedio es más cercano a los 200 milímetros. Y bueno, ahí al cierre del ejercicio, tuvimos productividades de forraje similares a esas 15 toneladas. O sea, pese a ser un año muy desafiante, pudimos mantener esa estabilidad de seguir produciendo en esa área. Yo creo que obviamente que el productor tiene que hacer todo un camino de una escalera tecnológica, tiene que tener bien definidos la carga que maneja en el predio y otras medidas de manejo, y bueno, y aquellos que ya hayan hecho ese camino y ven esa posibilidad de pegar un salto en un área seguro, sí, les digo que estudien la posibilidad de regar cierta área. Está claro que hay los distintos sistemas de riego, hay algunos que se adecúan a algunos productores y otros sistemas a otros. Hay que ver cada caso y bueno, cada productor ahí tomará la decisión si calza en su predio. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay
es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Charlamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia, coordinador de la Regional Litoral Centro de la institución, sobre la disponibilidad de semilla de verdeos de verano. Parece que va a ser escasa esta semilla, por lo cual hay que tomar medidas adecuadas al momento para tener forraje disponible en la época estival. Estamos ya en época de planificar los verdeos de verano, desde la preparación, la compra de semilla, fecha de siembra ideal, qué materiales vamos a comprar y bueno, y teniendo en cuenta eso, que siempre desde el plan lo venimos proponiendo de planificar con tiempo, organizar los costos, la operativa, quién va a sembrar, cuántas hectáreas. Este año en particular, la elección de los verdeos de verano o alternativa se complejiza porque debido a la seca, que no solo hubo en Uruguay sino en Argentina, la disponibilidad de semilla para los verdeos de verano es muy limitada, ya muchas empresas nos han planteado, y con un costo elevado, tal vez el doble o más, no se sabe muy bien, del precio del kilo de semilla. Desde el plan, por eso nos parece bueno, planteamos, bueno, esa es la realidad, por lo tanto, el productor, además de planificar todo eso, decir, bueno, si no tengo semilla, ¿qué opción tengo? Y después, si está tan caro, que con toda seguridad en semilla vamos a estar hablando solo de entre 70 y 80 dólares según los kilos de verdeo que se usan, también qué alternativa. Y bueno, ante la pregunta que muchos productores ya no están haciendo, y si no tenemos o no conseguimos semilla de verdeo de verano, tipo Sudan o Sudan Gras, para forraje fundamentalmente, si es para reserva hay algunas limitantes, pero hay otra alternativa, para forraje, ¿qué tenemos? Y bueno, ahí por supuesto que depende qué experiencia tenga el productor, por eso depende el lugar del país, tipo de suelo y la experiencia, pero bueno, en el caso de la zona más agrícola, ganadera o lechera, que hay experiencias de alfalfa y está la alfalfa dentro de la rotación, nosotros planteamos en suelos que ya están libres o están quedando libres y hay experiencias de alfalfa, la alternativa en esos suelos limpios de maleza y tenemos la semilla de alfalfa, todavía septiembre es una época buena para sembrar pasturas. Esa es la alternativa. La otra alternativa, alfalfa es claro, la otra opción puede ser algún trébol rojo con alguna gramínea y bueno, no mucho más alternativa forrajera. Si ese predio es agricultura con ganadería, bueno, queda la alternativa de o un maíz o una soja. También recordar que venimos de potreros y superficies que han quedado libres, entonces la zona agrícola está demandando también mucho grano de soja que el año pasado se cosechó poco, por lo tanto no va a haber, y de maíz también. Hay mucha demanda. Recuerden que en la zona agrícola no se cosechó los cultivos de verano, por lo tanto hay mucha demanda. A lo que planteamos en conclusión, este año, con estos precios que van a venir y la limitante de semilla, asegurémonos la semilla, si la encargamos tratemos de levantarla y si no hay, buscar una alternativa y tomarlo la opción con tiempo. Y estamos a tiempo y bueno, discutir con su técnico de confianza, con la familia, bueno,
qué hacer, si no sembramos, qué otra alternativa y tomar la mejor decisión. Que bueno, esto es lo bueno en el Uruguay, que cada predio es un mundo y por lo tanto hay una decisión para cada situación. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.u. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina, ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta las pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Visitamos Las Brujas nuevamente, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Óscar Blumetto sobre ganadería regenerativa, esta propuesta conceptual que comienza a implementar, a estudiar, a analizar, investigar el INIA justamente para promover buenas prácticas de manejo sin olvidar la producción. Claro está. ¿Por qué estudiar ganadería regenerativa y para qué? A esto se refiere el ingeniero Blumetto. El por qué trabajar con ganadería regenerativa o con el concepto de ganadería regenerativa viene claramente una demanda del mercado, que surgió con el mercado de lanas finas y superfinas, que demandaron a la industria uruguaya lanas que provenieran de sistemas regenerativos, pero que hoy poco a poco comienza también
la carne, con lo cual pasa a tener otra importancia económica también a demandar esos productos, o la industria ve que también viene la demanda de alimentos por el lado de la ganadería regenerativa, y también el cuero, que hoy por hoy ha sido un problema para Uruguay porque no hay mucho mercado, pero también empieza a haber demanda por ese lado. Entonces nosotros recibimos esa demanda, y al igual que mucha gente nos preguntábamos ¿qué es ganadería regenerativa? ¿Qué implica? Y empezamos a hacer una búsqueda amplia del concepto, de qué involucraba y demás. Porque en Uruguay, si bien ya hay gente trabajando en esquemas de ganadería regenerativa, se asocia casi que exclusivamente al manejo boacén del pastoreo, que es una de las formas de encarar la ganadería regenerativa, pero no necesariamente es excluyente, por lo menos desde nuestra visión. Y empezamos a buscar una visión más holística, porque el concepto además viene de la ganadería regenerativa y ahí de la agricultura regenerativa, y ahí obviamente sí, la agricultura se enfrentaba a muchos problemas de sostenibilidad, de destrucción, incluso hasta desertificación, y bueno, incluso entre los conceptos básicos que se manejan de la producción regenerativa, manejan la incorporación de los animales al sistema como parte importante. En el caso de la ganadería, la incorporación de los, y menos la nuestra, la incorporación de los animales al sistema no es un problema, los animales son el sistema. Pero vimos que en otras partes del mundo también estaban trabajando el concepto desde una visión mucho más amplia. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es hacer coincidir los conceptos más amplios de ganadería regenerativa que hoy se manejan en el mundo con una trayectoria anterior que teníamos de trabajar indicadores ambientales en forma muy amplia, acordados internacionalmente, básicamente los propuestos en las guías LEAP, y habíamos desarrollado metodología para evaluar ambientalmente los sistemas de producción ganadera. Y lo que hemos hecho en esta propuesta es conjuntar eso y dar un esquema de lo que sería la filosofía de ese tipo de producción, digamos, los objetivos, metas y demás, sets de indicadores validados internacionalmente, aceptados y que nos permiten medir las 4 dimensiones básicas que normalmente evaluamos en el ambiente, que son atmósfera, suelo, agua y biodiversidad, y eso incorporarlo, digamos, en una estrategia productiva, que ese es el segundo paso. Hoy por hoy, esta publicación que sacamos, van a ver que no detalla las prácticas, sí da un marco de referencia de la tecnología que se ha generado en prácticas de manejo de ganadería, sobre todo basado en campo natural, pero de ese pool de alternativas es como un traje a medida. Cada establecimiento tendrá que transcurrir un proceso de algunos años en el cual, de su punto de partida, van a ir transicionando hacia lo que llamaremos en ese momento ganadería regenerativa, incorporando esas prácticas que, bueno, como fuerza tienen el corazón de la propuesta es el campo natural como recurso forrajero, y otro montón de técnicas que no son solo forrajeras, no son solo de alimentación, también de reproducción, de manejo, sanidad, etcétera, que llevan a lograr ese objetivo. Eso es básicamente lo que estamos proponiendo hacer y ahora desarrollando en la práctica con una gran cantidad de productores interesados, algunos de los cuales van a estar incorporados en proyectos INIA que ya están aprobados, con idea aprobada, ahora falta ultimar, digamos, los detalles, y muchos otros se irán incorporando con proyectos paralelos que están impulsando el propio sector privado, tanto desde la industria de la lana como desde la industria de la carne, para generarle escalamiento, es decir, cómo pasamos de un grupo de productores básicos, que es el que podemos llegar a atacar desde un proyecto de coinnovación, a un grupo más grande de productores que requerirá generar capacidades de evaluación, capacidades de seguimiento, de transferencia, de verificación y después eventualmente certificación de los procesos. La primera fase que encaramos es la de capacitación de recursos humanos para escalarlo. También es cierto que son indicadores que tienen un costo inicial elevado, después no se aplican todos los años, entonces el
costo eventual de la repetición no es que se repita cada año. Y bueno, quizás la limitante más grande era la de tener recursos humanos capacitados, más que el costo de hacerlos en sí. Y también en algunos de ellos, por ejemplo, en los que tienen que ver con carbono del suelo, estamos trabajando en estrategias para reducir esos costos. Hoy estamos haciendo el stock de carbono como indica el protocolo de medición en campo, que eso sí tiene un gran costo de gente y costos analíticos, pero vamos a estar evaluando a la vez opciones que existen con teledetección y otros instrumentos para ver si podemos hacer proxies razonables y certeros que nos reduzcan el costo de ese stock inicial, que es lo costoso, digamos. Y bueno, si somos exitosos en eso, el escalamiento no va a ser tan costoso desde ese punto de vista. Lo otro se requiere horas de gente capacitada y en eso estamos trabajando bastante en capacitar recursos humanos para que puedan hacer esas evaluaciones. Los productores que han estado trabajando con nosotros en estos aspectos, en muchos casos se enfrentan por primera vez a ver este tipo de mediciones. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas de fácil realización y bajo costo aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. La certificación es uno de los objetivos de la ganadería regenerativa, certificación predial. Pero hay que tener indicadores, hay que monitorear, hay que medir, analizar. Bueno, a esto se refiere Blumetto, además que claro está que se debe producir de buena forma, pero los resultados productivos y económicos al final también pueden ser muy positivos para los productores ganaderos. Lo del análisis de ciclo de vida para estimar emisiones es algo que surge porque es una presión del mercado, digamos. Hoy prácticamente nadie puede trabajar en casi nada sin reportar su huella de carbono. Entonces, eso hay que incluirlo. Reconocemos que desde el punto de vista de manejo se pueden hacer cosas para tratar de mejorar en esos aspectos, pero no lo consideramos el aspecto central, sino uno más. Pero después, otra cosa que nos parecía importante poner en evidencia al mundo, sobre todo a los consumidores de nuestros productos, es que hay otras caras del carbono que no son solo la emisión, sino que son sistemas como los nuestros que estoquean muchísimo carbono en el suelo. Y que cualquier cambio de uso, es decir, que estos ganaderos dejaran de ser ganaderos, podrían estar liberando ese stock de carbono del suelo, con lo cual tenemos un problema mucho mayor. Ahora, desde el punto de vista de los productores, hay algo que quizás no resulta tan claro y hay que trabajar con ellos, es que
ese carbono también es el que le da la capacidad de retención de agua, la fertilidad del suelo, la estructura, la capacidad de recuperarse después de crisis. Entonces, no es solo algo que hacemos para evitar o disminuir la huella de carbono, sino es algo que también es central para el sistema de producción. Entonces, ahí es un objetivo ganar en todos los aspectos. Problema que tiene esa variable, es que como partimos de puntos altos de stock de carbono en los sistemas ganaderos extensivos, aumentar el stock de carbono no es fácil, no es una cosa que se hace de taquito, digamos, y lleva procesos de años. Entonces, a veces se escucha por ahí versiones de que, bueno, vamos a vender bonos de carbono. Bueno, no es algo sencillo. O sea, aumentar el stock de carbono partiendo de los puntos que partimos no es fácil. Ahora, los otros indicadores, que todos tienen que ver con biodiversidad. Algunos desde el punto de vista ecosistémico, como el índice de integridad ecosistémica, para ver cómo está ese ecosistema, tanto para soportar ese sistema productivo como para las otras funciones que también son importantes para nosotros. La calidad de agua, la cantidad de agua, regulación ambiental, etc. Y la otra, que hay algunos componentes que son más, por ejemplo, estamos proponiendo el ensamble de aves como una de las formas de evaluar la biodiversidad. Esa variable o esa medida ambiental tiene varias aristas y todas interesantes. Una, que es un grupo que conocemos bastante y tenemos bastante información, entonces es muy bueno para diagnosticar ambientalmente cómo está la situación, porque sabemos cómo responden algunas aves y grupos y demás según cómo varían en el ambiente o cómo varía ese ambiente. Pero la otra, que es un grupo bastante carismático y bastante útil para la comunicación. Si uno le va a hablar a un consumidor en cualquier parte del mundo de la biodiversidad, seguramente las aves le resulten simpáticas, fácil de entender y visualmente atractivas, y otros grupos capaz que cuesta un poco más de trabajo. Y hoy es una de las cosas que empieza a crecer muchísimo dentro de la demanda de los mercados, pero no solo eso, también en los compromisos de los países. Es lo que estamos más lejos de las metas del milenio de cumplir, que es conservar la biodiversidad. Y contamos con un punto de partida que quizás es lo que nos diferencia de otras partes del mundo, es que son sistemas de producción que conviven con una biodiversidad altísima. Y eso tenemos que ponernos en valor también. Es decir, vamos a medir todas las cosas que tenemos que mejorar y que estamos más o menos con algún problemita y hay cosas que hacer, pero también mostrar las cosas que no estamos tan mal, porque en definitiva lo que tenemos que mostrar al consumidor es que es un sistema completo, digamos, que atiende todas las cosas. Las cosas que seamos o no responsables, podemos hacer cosas para mejorar, como las emisiones. Las cosas que seamos o no responsables del cambio climático, podemos hacer cosas para mejorar, como el secuestro de carbono. Y cosas que seamos o no responsables de los problemas que tiene el mundo de conservación de biodiversidad, tenemos sistemas que aportan a la conservación. Entonces, me parece que es el pool completo de mostrar sistemas que están preocupados por mantener el estatus que tienen, que en mi opinión mayoritariamente es bueno en estos sistemas extensivos. Son cuestiones que mejoran la performance ambiental de los sistemas y mejoran la productividad. Entonces, es algo que nadie se negaría a hacer y que yo creo que hay falta de adopción de esas estrategias por muchas razones. A veces por desconocimiento, otras veces es simplemente porque no se visualiza claramente cómo llevar el sistema de lo que está a eso. Tiene algunos costos que son costos de ordenación de uno, y tiene costos culturales, porque todos nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de alguna manera, aprendimos de esa forma o nos sentimos cómodos, y los cambios siempre generan resistencia. Pero tienen esa ventaja, la mayoría de ellos son ganar, la mayoría de las propuestas. Algunas tienen costo cero, otras tienen costo pero que puede transformarse en una inversión, y que ya hoy los productores lo reconocen como una ventaja productiva, pero también podría transformarse en una ventaja ambiental. Por ejemplo, la colocación de bebederos, el parcelamiento más chico o empotramiento más chico, la protección de cursos de agua, que eso quizás es donde tenemos un debe más grande.
y ahí sí implica determinados costos que no necesariamente se van a ver reflejados en un aumento productivo, pero quizás sí, y no es permanente, es temporario. O sea, mucha cosa hay que se puede hacer para mejorar esos aspectos que incluso a veces podrían ensamblarse como reservas forrajeras en distintos sistemas. O sea, hasta por ese lado podría haber un ganar-ganar entre aplicar determinadas protecciones ambientales y mejorar la productividad. La sombra, por ejemplo, que uno puede hacerla de la forma clásica hoy con montes de eucaliptus, pero también hay alternativas de, por ejemplo, la incorporación de especies nativas en esas árboles para sombra, que además de generar el efecto que uno quiere, va a estar generando otros efectos positivos ambientales. Entonces, así se podrían seguir enumerando un montón de técnicas que van a contribuir, y lo importante, y eso es quizás lo medular aquí, es que no se trata de mañana ingreso en un esquema de esto y tengo que cambiar todo, sino que es un plan a determinados años donde yo empiezo aquí y me comprometo en 4 o 5 años de estar aquí y bueno, voy planteando mi trayectoria para esa transición. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Amigas y amigos, hace un gusto haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV en CRTV Producciones, canal que llega a lo largo y ancho del país a través de DirecTV, canales de cable de Montevideo y el interior. Antes de terminar el programa queríamos enviarle un fuerte abrazo a Juan Pablo, quien nos recibiese allí en el CIEDAG, también a Claudio García, técnico investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que nos estuvo acompañando durante estas 2 jornadas, y por supuesto a Haroldo de Genova, encargado de campo del CIEDAG, del Secretariado Uruguayo de la Lana. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles la próxima semana para compartir otra hora de Plan Agropecuario. Aquí los esperamos.